Vamos a esperar un ratito más para empezar. En primer lugar, les quiero informar que esta es una actividad que empezamos a implementar desde la Red Latinoamericana de Jueces, la Red LAC, que, bueno, que uno de los grandes desafíos que nos hemos propuesto desde esta red es tener nuestra propia escuela de capacitación, que solamente no va a ser para los jueces y magistrados y funcionarios, sino también que tenga una apertura para todos los operadores jurídicos que estén interesados, digamos, en capacitarse. Desde esta gran iniciativa que manejamos también desde la red con la Universidad Unisanta de Santos, Brasil, es que nos hemos propuesto empezar a hacer este tipo de charlas, empezar por algo chico, que son este tipo de charlas o conversatorios de temas puntuales, y bueno, nos pareció, obviamente con todo lo que ha traído la pandemia y digamos, el surgir de la capacitación online, nos ha parecido muy bueno empezar con estas conversaciones. Obviamente que uno de los temas que para mí mayor gravitación tiene tras la pandemia... Perdón, doctora, Sí. ¿escuchan bien el audio la mayoría? Porque me están diciendo algunos que no escuchan. Pongan sí, por favor, en el chat. Perfecto, entonces me conecto con los que no escuchan. Gracias. Bueno, y bueno, por supuesto que todas las medidas que trae una pandemia y todo lo que significa, digamos, tiene una gran afectación en lo que son los derechos humanos, en los grupos etarios de alta vulnerabilidad, entonces vamos a tratar de detenernos. Para ello yo me he centrado en tres premisas. Primero, establecer, digamos, un panorama de cuáles son los conflictos sociales, políticos y jurídicos que digamos, que nos podemos enfrentar tras la pandemia. Segundo, digamos, hacer un paneo también de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril del 2020, que se llama Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, y después ver la importancia que tienen las reglas de Brasilia para resolver los conflictos jurídicos en el marco de la pandemia. Hecho más o menos la introducción de cuáles serían los temas que vamos a abordar, en primer lugar tenemos que ver qué significa la pandemia y cuál sería el efecto propio de la pandemia. Tenemos que partir, obviamente, cuando hablamos de pandemia y hablamos de una enfermedad que no ha reconocido ni límites geográficos, ni etarios, ni siquiera de clases sociales, ni digo yo, y abarca inclusive la salud pública y la privada, tenemos que partir de la premisa de que estamos hablando de un derecho a la salud. Y el derecho a la salud como derecho, digamos, primordial, es un derecho humano, es el primer derecho consagrado como un derecho pro homine, del cual van a surgir el ejercicio de los demás derechos. Una persona, cuando se encuentra sana, se encuentra en mejores condiciones de poder ejercer todos los derechos. Por eso, la Corte Interamericana y la mayoría de las cortes, los tribunales superiores de casi todos los países de las Américas, hablan, digamos, del principio de la salud como un principio pro homine. Y si bien algunas constituciones, como es la Constitución Argentina, no lo tiene declarado el derecho de la salud como un derecho programático, sino como un derecho implícito, después de la sanción o digamos, de que salió la resolución de Poblete de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018, ya no existe ninguna duda de la envergadura y la primacía que tiene el derecho a la salud como este derecho primordial. En la mayoría de los códigos civiles de última generación
ya no se habla más de bienes y cosas, sino que se hablan de cosas y personas, y se pone a la persona humana como el eje central de los derechos. Por eso, digamos, hoy hablamos de derechos humanos, como un derecho primordial, dentro del cual el juez debe interpretar las causas, digamos, dentro de los marcos jurídicos y de la subsunción normativa que puede hacer de un caso concreto a una normativa nacional, lo debe hacer también con el principio de convencionalidad, ya que la mayoría de los países latinoamericanos han contraído la responsabilidad de adoptar estos tratados internacionales que protegen, digamos, a los grupos de alta vulnerabilidad. Así tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención, digamos, de protección de la violencia contra las mujeres, la Convención de los Adultos Mayores, etc. O sea, son convenciones que con un rango distintivo en algunos casos, por ejemplo en la Argentina, que tienen la misma validez que una cláusula de la Constitución Nacional, otros con menor envergadura, pero siempre, digamos, han asumido los estados en ser garantes de los derechos de la salud, garantes de la discapacidad, garantes de la protección de los adultos mayores, etc. O sea, que en ese marco nos tenemos que movilizar los jueces para entender la importancia que tienen los derechos humanos, no solamente para garantizar una tutela judicial efectiva, sino también para garantizar esos derechos implícitos que tienen resguardadas cada una de estas convenciones. Y aquí también en este marco vamos a ver, digamos, que surgen las reglas de Brasilia, que si bien no son una convención obligatoria y no tienen el viso de tratado internacional, se han vuelto reglas programáticas que el cumplimiento de estas reglas, digamos, significa lograr un juez más humanizado, y lo que estamos bregando de que convertir a los jueces a que fallen en todos estos casos con perspectiva de vulnerabilidad. Obviamente que cuando hablamos de vulnerabilidad, digamos, tenemos que partir de la premisa de aquellos grupos en los cuales la mayoría de estas convenciones, y sobre todo las reglas de Brasilia, han dicho de qué población podemos considerar como una población vulnerable. Y bueno, y tenemos por supuesto los que están definidos por la edad, como los niños, niñas y adolescentes, o los adultos mayores, todo lo que tiene que ver con el género, todo lo que tiene que ver con aquellas culturas, digamos, de que sufren con mayor perjuicio en sus derechos humanos, como los afrodescendientes, etc. Tiene que ver con la cultura de la migración, los privados de libertad, la pobreza, el trabajo informal, etcétera, o sea, la discapacidad y, bueno, y muchas otras cuestiones. Y por supuesto que está dentro de esta digamos, la determinación de los sistemas de vulnerabilidad, la salud de las personas. Por eso que yo digo que una persona que ya está enferma es una persona que es vulnerable. El paciente por sí mismo, sobre todo cuando no sabe a lo que se está enfrentando, o cuando tiene una denegación de los operadores de salud, ya sean públicos o privados, se encuentra en un estado de vulnerabilidad que necesita, obviamente, de una protección especial. Y acá tenemos que también empezar a pensar de lo que significa la llamada hipervulnerabilidad. Y es cuando, digamos, una persona reúne varias vulnerabilidades, una sumatoria de vulnerabilidades, en la cual va a necesitar todavía una mayor protección y una mayor accesibilidad para esa protección. Estoy hablando, por ejemplo, de una niña adolescente que tiene una discapacidad y que ha sufrido violencia de género, un adulto mayor que tiene pobreza y ha sufrido, digamos, violencia intrafamiliar. En esos casos vamos a ver
que la vulnerabilidad no va a ser atacada solamente de un frente, o tiene, digamos, atacada, digamos, en cuanto a atacar la solución que debemos lograr, sino que vamos a tener que abrir una gran cantidad de frentes o de normativas para lograr la solución adecuada. Como les empecé a decir, la pandemia para mí tiene hoy el grave problema de que no reconoce ni límites geográficos, ha entrado sin permiso, nadie nos preguntó si estábamos capacitados para lograr, digamos, todas las cuestiones políticas, sociales y jurídicas que traen aparejadas una pandemia. Y creo que el mayor problema que tenemos que empezar a pensar es en lo que significa la globalización de la salud pública, y que deberíamos estar los estados latinoamericanos, sobre todo, pensando en que las soluciones deberían ser más regionales que territoriales, o sea, y que esta extraterritorialidad de las soluciones frente a una pandemia no debería considerarse como que se está inmiscuyendo en los gobiernos, o en los sistemas políticos, o en la soberanía de un país, sino que deberíamos estar pensando en que, digamos, esa solución extraterritorial nos va a lograr, digamos, esta expansión de la salud pública como una salud global, y empezar a pensar en una globalización en las soluciones. Sin embargo, si nosotros vemos lo que significa hoy en día las soluciones por ejemplo, de Argentina con los países vecinos, nos vamos a dar cuenta que tanto las soluciones políticas o las medidas políticas como sanitarias tomadas por los distintos países, y acá falta que veamos Chile, Brasil y la misma Bolivia o Paraguay, nos vamos a dar cuenta que las soluciones han sido distintas, desde la cuarentena obligatoria a tener una libertad total de circulación, y eso obviamente va a influir en un montón de las medidas conexas que van a traer aparejadas, digamos, el aislamiento obligatorio, la cuarentena y todas otras medidas políticas que se deben tomar. Desde el punto de vista de la solución política en sí misma, ustedes saben que para los jueces el judicializar una acción política cuando está en juego una cuestión, digamos, netamente del poder político, y que entraría en la esfera, como yo digo, de judicializar la política pública misma, resulta muy difícil en cuestiones, digamos, cuando son tan sensibles, o cuando son frente a una pandemia y este gran peligro, que un juez trate de visualizar o de poder regularizar, o a través de la judicialización suplir o modificar esa política pública. El poder discrecional que tiene el poder político muchas veces nos tiene vedados a los jueces, porque en un sistema democrático sería también como que el juez invadiera las esferas políticas. Yo digo, tanto hablamos de lo que es la imparcialidad del juez, y que el juez no se sienta, digamos, inmiscuidos en sus quehaceres por el poder político, lo mismo significa que el poder político, que el poder judicial invada las esferas de discrecionalidad del poder político. Sin embargo, vamos a ver que en este mismo sistema de la pandemia, en muchos países se han tomado otras medidas de índole políticas, no solamente sanitarias, en el cual van a necesitar, digamos, alguna resolución judicial que en muchos casos, yo digo, equilibre la balanza o traiga alguna solución para conflictos determinados. Así podemos ver que en Argentina se han dictado un montón de decretos de necesidad y urgencia, como el tema de, por ejemplo, en el tema de alquileres, suspender los desalojos, congelar los precios, congelar las cuotas en los créditos hipotecarios, y esto nos van a traer, digamos, consecuencias jurídicas
que van a ser de distintas interpretaciones y que vamos a tener que resolverlo a la luz de los derechos humanos y a la luz de lo que significa hoy por hoy tener, digamos, un hecho extrajurídico que nos está alcanzando a todos los fueros y a todos los sistemas judiciales. Lo otro que tenemos que ver es que dentro de estas normativas que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha marcado, digamos, algunos conceptos que para mí son esenciales, ¿no? Porque, digamos, esta afectación que pueden tener los derechos humanos en virtud de los serios riesgos que hay para la vida, la salud y la integridad personal, digamos, de todos los habitantes de América, van a tener impactos que van a ser inmediatos, mediatos y luego a largos plazos, en los cuales vamos a tener que ver cuáles son las soluciones que vamos a tener que adoptar, pero siempre pensando en que el Estado tiene una obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos. Esta obligación reforzada hemos visto en un montón de fallos de la Corte Interamericana, basta pensar con Campo Algodonero, que está, digamos, que surge a través de un grave problema de violencia y de responsabilidad estatal frente a una violencia de género sufrido por un grupo de mujeres de México, en donde, digamos, el sistema de la obligación reforzada de los estados y el sistema de la previsibilidad del daño deben ser conceptos de interpretación que debemos manejar al momento de resolver estos conflictos, ¿sí? Obviamente que se van a ir agudizando en aquellas poblaciones, inclusive en aquellos países donde cunde mayormente la pobreza, o donde tenemos el mayor grado de trabajo informal, etc. O sea, cuanto mayor sea la vulnerabilidad que en sí tiene la raigambre misma del país en el cual vamos a tratar de solucionar, obviamente que van a ser distintas las soluciones que vamos a poder tomar o la jurisprudencia que van a hacer de acuerdo a estas medidas. Obviamente que lo que también tenemos que ver es que las medidas sanitarias y las medidas políticas tienen una urgencia tal que muchas veces van trasvasando lo que es la realidad misma. O sea, yo digo, o a la inversa, la realidad nos ha hecho que tengamos que poner en marcha reglas jurídicas que no están todavía en un soporte papel, que no tienen una anuencia de los congresos, y que sin embargo nos están impactando de tal forma que, digamos, ha nacido la práctica con anterioridad a su regulación jurídica. Yo estoy hablando mucho sobre el tema, por ejemplo, de la telemedicina, la responsabilidad que pueden tener los médicos frente a una atención virtual de los pacientes. La telemedicina no está regulada en muchos de los países de Latinoamérica. Brasil en esto digamos, va adelante, lo tiene regulado inclusive en la Comisión de Ética del ejercicio de la medicina, cosa que no pasa en Argentina y tampoco, digamos, en otros países de Latinoamérica. Entonces acá vemos que la teleconsulta, todo el tema de la consulta virtual, veamos las herramientas que hemos tomado con el teletrabajo, esto mismo que estamos haciendo de las conferencias, la mayoría de las clases universitarias a través de la teleconferencia, son nuevas reglamentaciones y nuevas, digamos, medidas que se han tomado, porque la urgencia de dar solución es tal que, digamos, ha rebasado todas las técnicas políticas, legislativas que pueden existir, digamos, en función de esto. Lamentablemente, esto nos exige que ante prácticamente un poder legislativo que no se encuentra sancionando, la mayoría de las medidas sean por decretos de necesidad y urgencia,
y esto también puede traer el día de mañana distintas interpretaciones en cuanto a digamos, a lo acertado o no de ese decreto, o en su caso, la duración o no de ese decreto de necesidad y urgencia. Acá quiero hacer hincapié en que esto no debe significar de ninguna manera que no se garanticen digamos, las facultades de los congresos de cada país, porque sería no garantizar la democracia, y menos aún que no se garantice la independencia de un poder judicial. Los poderes judiciales de casi todos los países de Latinoamérica han seguido funcionando con un sistema de emergencia, algunos lo llaman receso judicial, feria extraordinaria, o se le ha dado el nomen juris correspondiente, y se han tomado medidas para, digamos, sobre todo en aquellos países en donde se ha dictado la cuarentena obligatoria, a los fines de resguardar lo que son aquellos derechos, sobre todo de amplia vulnerabilidad, o las urgencias mismas de cualquier tipo de derecho, las urgencias que ya vamos a revisar algunas, cualquier tipo de proceso, ¿sí? Por eso es fundamental garantizar la independencia de cada uno de los poderes. Bueno, dicho esto, me parece que una cuestión importante es ver justamente la sostenibilidad que van a tener todas estas políticas públicas, y que, por supuesto, que para valorar, digamos, la sostenibilidad de esos, sobre todo de estos decretos de necesidad y urgencia, entra en juego la razonabilidad, la prudencia de ese decreto, el principio de legalidad, no violar los principios de una sociedad democrática, pero a mí siempre me interesa en esto que estamos hablando, en que ninguna de estas cuestiones significa una violación de los derechos humanos. Y yo me quiero detener en el tema de la pandemia y los efectos que ha tenido para mí en tres grandes temas, de los cuales dos puedo abordar, digamos, con cierta solvencia, y el tercero me va a ceder un poquito, porque al ser juez civil, vocal civil y comercial, poco entiendo de materia penal, pero sí el impacto social que ha tenido. Y para mí el impacto hoy que tienen los tres grandes temas, o los tres grandes grupos de alta vulnerabilidad que tenemos hoy, amén de la pobreza y el trabajo informal, y muchas reglamentaciones que se han tenido que sacar para proteger a los discapacitados, es el impacto que ha tenido la pandemia en los adultos mayores, la gran expansión que hemos tenido en los temas que, digamos, tras el confinamiento, la gran expansión de los temas de la violencia de género, y lo que hablo que fue el gran impacto que tuvimos en materia penal, que fue la liberación o las órdenes de liberación de una gran cantidad de presos, para, digamos, de alguna manera, que, digamos, que el confinamiento de esos presos no trajera, digamos, un sistema de contagio masivo dentro de las cárceles o los sistemas penitenciarios. En los adultos mayores, el primer problema que creo que nos dio un gran choque en América tras lo que pasó en Europa, este sistema de selección de a quién se trataba en función de la poca capacidad que tenían la salud pública y la salud privada para atender a todos los pacientes contagiados por el COVID-19, y la elección entre las personas adultas mayores y, digamos, los que tenían mayores expectativas de vida. Si vamos justamente a este compendio, a estas directivas que ha sacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2020,
Fíjense que en América lo que se ha pedido es justamente a la inversa, que tengamos una mayor propensión o que hagamos una atención prioritaria a los adultos mayores, ya que sabemos que son los que mayor, digamos, problemas trae el contagio, con una, digamos, consecuencias letales para la mayoría de los adultos mayores superiores a 70 años, es tener una priorización en el diagnóstico y el tratamiento de esos adultos mayores, y sobre todo en aquellos lugares como son los geriátricos o hospitalización de los adultos mayores, donde se ha provocado una gran cantidad de contagios masivos, justamente porque son lugares donde tenemos gran cantidad de adultos mayores. Ni que hablar en aquellos lugares donde esos adultos mayores no tienen una buena atención, o se trata justamente de lugares donde la internación tiene más dejos de pobreza, de lo que llamábamos los hospicios, que, digamos, lo que sería un geriátrico de alta gama, ¿sí? Entonces todo esto nos ha hecho, digamos, de que tengamos que poner foco en esta vulnerabilidad de los adultos mayores. Y también, lamentablemente, con este sistema, digamos, de que los adultos, pareciera ser que los adultos mayores ya no sirven para nada, para decirlo con un vocabulario muy simple, se ha detectado una gran cantidad de violencia intrafamiliar, donde también los más afectados han sido los adultos mayores. Entonces, tenemos que ver de reforzar, o se pide el refuerzo en las tareas o en las medidas de monitoreo y de vigilancia contra la violencia hacia las personas mayores, y, digamos, de mejor atención sanitaria en el caso justamente del adulto mayor. Con lo cual, digamos, se pediría no violentar o que no exista una discriminación teniendo en cuenta la edad de la persona o, digamos, justamente si tiene o no una enfermedad preexistente. Ustedes saben que la mayoría de las personas que han fallecido son, digamos, adultos mayores, y si no, digamos, personas de más de 40 años, pero que han tenido enfermedades preexistentes. En función de esto, digamos, la elección sanitaria, para ver a quién le pongo o no un respirador, o a quién entro o no en una terapia, implicaría una discriminación. Ahora, en la práctica, sería desconocer, que creo que esto es el gran impacto inmediato que nos debe quedar, el gran déficit que tienen los sistemas sanitarios en casi todos los países del mundo. No es un problema que tenemos en Latinoamérica, ni en los que nos llaman el tercer mundo. Si ustedes pueden ver el problema gravísimo que ha tenido España e Italia, que son de primer mundo, ha sido también, digamos, un grave problema de déficit sanitario. Lo que no debe existir es discriminación. ¿Qué nos va a provocar esto? Que para mí es lo que mayor preocupación me da, digamos, como operadora del sistema judicial. Hoy, un impacto de la pandemia frente a un sistema sanitario deficitario, no lo va a garantizar la judicialización. Nosotros estamos acostumbrados que las negativas de las obras sociales o de las medicinas prepagas, inclusive de la salud pública, las negativas traigan aparejado que se inicien procesos urgentes como el amparo, o medidas urgentes como una tutela anticipada, se judicialicen a los fines de lograr la contención, digamos, de ese enfermo. Ahora yo me pregunto si la judicialización ante un sistema sanitario deficitario, y si se nos provoca, digamos, un impacto o un contagio masivo, y tenemos reducidos la cantidad de respiradores o la cantidad de camas de terapia, si con la judicialización vamos a lograr, digamos, sortear este problema, o si vamos a solamente provocar un mayor problema al sistema de salud, y en el cual, digamos, va a terminar
infructuosa la solución para la persona o el paciente que estamos tratando de ayudar, y vamos a provocar digamos, un movimiento sísmico dentro de los poderes del Estado, que no sería, digamos, totalmente saludable en estas épocas que vivimos. Y el caso de la violencia también es un caso que ha provocado, tras el efecto del confinamiento, hemos visto en la mayoría de los países. En Argentina es impresionante el efecto, digamos, expansivo, negativo que ha tenido el tema de denuncias por violencia de género, y con el cual nos hemos dado cuenta que las medidas judiciales que se estaban tomando, aun cuando los operadores judiciales del Poder Judicial están funcionando en Argentina en forma permanente para lo que son estas materias de alta vulnerabilidad, se han tomado medidas paliativas, como pedir la ayuda a ONG o a los policías barriales, digamos, a otro tipo de ayudas que nos brinden un apoyo para la contención en estos problemas. Obviamente que los confinamientos, cuando estamos hablando de lugares donde la vivienda, yo digo, ¿cómo voy a lograr un aislamiento en zonas donde la vivienda viven 10 personas y donde existe un núcleo familiar o intrafamiliar que ya es enfermizo, y que voy a tener a lo mejor no solamente violencia de género, sino violencia intrafamiliar, y que nos va a resultar muy difícil lograr, digamos, en el marco de este aislamiento, algunas conductas saludables o algunas, digamos, medidas saludables que logremos con esto paliar un poco estas situaciones tan gravosas. Creo que tenemos que ampliar los medios de denuncia, tenemos que ampliar los medios de contención en cada uno de los países, y ver desde el Poder Judicial cómo podemos ayudar para esta contención. Bueno, y por último, el gran problema ha sido la liberación de los presos, que por lo menos en Argentina ha tenido un efecto rebote negativo en la sociedad. Hemos tenido, digamos, una expresión social el 30 de abril mayoritaria, y creo que acá el tema de prevenir de alguna manera el confinamiento dentro de las cárceles, sobre todo en un caso como nuestro país, que la violación de la cuarentena encima ha traído denuncias policiales y mayor cantidad de gente, digamos, que pueda estar con esa denuncia penal, que si ha sido agravada puede tener inclusive encarcelamiento. Creo que son medidas que, frente a los otros derechos humanos de las víctimas, tenemos que tener mucho cuidado los poderes judiciales al tomar esas medidas, ¿no? Hay delitos justamente como los que vengan de lesa humanidad, o los delitos de violencia, o delitos sexuales, en los que no podemos de alguna manera prevenir que la salida del preso no ocasione, digamos, mayor perjuicio a la sociedad o mayor perjuicio a la víctima misma. Tenemos que ser cuidadosos en tomar estas resoluciones judiciales. Para mí esto son de los tres grandes temas que me han impactado demasiado, por lo menos, y si no hay un impacto social tan grande, creo que la prensa, por lo menos, que frente a estos conflictos es una herramienta más, digamos, de efecto sobre la población, se ha ocupado muchísimo de estos temas. Visto así este panorama general, yo me quiero detener cómo podemos ayudar a través de las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia, que empezaron como una herramienta en el 2008, en que se invitaba a los estados a que tuvieran en cuenta estas reglas y empezaran a mirar de una manera más humanitaria
a las personas que estaban en estado de vulnerabilidad, han tenido en el 2018 una gran modificación, se modificaron 72 de las 100 reglas. La modificación no obedece tanto, digamos, a índoles conceptuales como a índoles procesales, digamos, a brindar realmente las herramientas que necesita un juez para fallar con perspectiva de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que necesitamos hoy para que esos procesos donde se encuentren personas vulnerables tengan una tutela judicial efectiva? Y si hablamos de tutela judicial efectiva, eso, digamos, no se garantiza únicamente con abrir un acceso a la justicia. Obviamente que medidas paliativas como la gratuidad, que se ha otorgado a todo lo que es las medidas de daños y perjuicios cuando tengo personas que han tenido violencia familiar, o la gratuidad que tienen las acciones de amparo, o los habeas corpus. Obviamente que esas medidas que ya tengo paliativas de acceso a la justicia gratuita, ¿sí?, o a través de la Defensoría Pública, no sirven demasiado si yo no tengo en cuenta que cuando hablamos de tutela judicial efectiva, yo también necesito que ese juicio sea llevado a cabo de una manera prioritaria por el juzgador y en un tiempo razonable. Todos sabemos, los operadores judiciales, que si la justicia lenta no es justicia, y que yo necesito que esa persona tenga una resolución en un tiempo razonable, ¿sí?, porque si no estaríamos hablando de irrazonabilidad en la resolución, y que inclusive esa resolución, si no es cumplimentada voluntariamente por el demandado, el juzgador tome la coerción en forma definitiva y logre a través de la ejecución de sentencia, sin, digamos, menguando todas aquellas medidas que hacen nada más que dilatar el proceso y esas medidas compulsorias a los fines de que esa persona con alta vulnerabilidad logre tener esa tutela judicial efectiva. Y creo que en esto se ha concentrado en mayor medida la modificación de las reglas en el 2018, cuando en un capítulo directamente se dedica a lo que son las reglas procesales que deben tener, digamos, o que debemos cumplimentar a los fines de llevar a cabo estos procesos. Y en esto yo quiero hacer hincapié justamente en lo que ya le hablé del tema de lo que significa el acceso a la justicia, y para ello necesitamos, para mí, dos cuestiones que son fundamentales. La capacitación de los operadores, por eso me pareció importantísimo brindar esta capacitación de las reglas y lo que implica la aplicación de las reglas tras la pandemia, porque necesitamos que los operadores se encuentren capacitados en lo que significa la aplicación de estas reglas, y necesitamos, obviamente, que la Defensoría Pública, que es justamente todos estos grupos etarios de alta vulnerabilidad, son aquellos grupos etarios a los cuales ocupa o defiende la Defensoría Pública. Si vemos la mayoría de las leyes que regulan la Defensoría Pública o la asistencia letrada o el defensor gratuito de los distintos países, nos vamos a dar cuenta que normalmente es cuando hay pobres o personas de alta vulnerabilidad, son las que debe defender o cuidar. Ni hablar de la discapacidad, ni hablar del problema de la salud mental, que tanto se habla en los últimos tiempos. O sea, son cuestiones en las cuales la Defensoría Pública, obviamente necesita una Defensoría Pública totalmente especializada, y es la primera que debe llevar al juez como herramienta el cumplimiento de esta regla de Brasil. Porque si el juez oficiosamente no toma cargo, digamos, o no las aplica en forma oficiosa, a mí me gustaría que fuera la Defensoría Pública la que le lleve al juez esta herramienta a los fines de su, digamos, de que
las tome en cuenta al momento de dictar la resolución. La prioridad en la atención, esto que yo les hablaba de la prioridad y la accesibilidad, tenemos desde una atención prioritaria en lo que es la atención al público. Muchos países tienen dentro de lo que es las barandillas o el despacho diario o los escritorios de atención al público, inclusive carteles de atención prioritaria a las personas con alta vulnerabilidad. La prioridad tiene que ser también, como yo les digo, en la tramitación de la causa. No puede tener la misma demora o que nos ocupemos de igual medida en un despacho judicial a lo que es una internación involuntaria de una persona o una declaración de una restricción a la capacidad al cobro de una hipoteca. O sea, la diferencia tiene que existir en la atención y debemos tener una prioridad en la atención. Yo digo la mejor forma, que es como dicen las reglas de Brasilia, es marcar de alguna forma, identificar a estos expedientes en los cuales le tenemos que dar una atención prioritaria, no solamente en su demanda, en lo que es su descrito inicial, sino en toda la tramitación y en lograr una resolución judicial que sea expedita, digamos, de que sea dictada razonablemente. Y acá me voy a detener en dos cuestiones que hacen a la ética del juez. Tanto el artículo 42 del Estatuto del Juez Iberoamericano se refiere, y el artículo 75 del modelo de código, iberoamericano de ética judicial, los dos se refieren como regla ética del juez en resolver en plazos razonables. Nosotros hoy en el artículo 3 del Código Civil decimos que el juez debe resolver con razonabilidad, en los límites de la razonabilidad. Y obviamente que dentro de esa razonabilidad también está, obviamente, resolver la cuestión dentro de un plazo razonable. Tener listas de fallo, digamos, anuales o que tengan una tardanza tal que impacte totalmente en forma negativa en la sociedad, obviamente que no es bueno para la sociedad y tampoco es bueno para la imagen del juzgador. Con mayor razón, si estamos ante estas cuestiones, estamos hablando de personas con alta vulnerabilidad. Y en esto la Corte Interamericana se ha ocupado de hablar de la razonabilidad de los plazos. Tenemos el caso Formerón e hija contra Argentina, Chitainech y otro contra Guatemala, el Yvonne Neptune contra Haití, en donde se han resuelto, digamos, la Corte Interamericana ha hecho hincapié en la mala actuación de esos estados porque las resoluciones no han sido hechas en plazos razonables. Obviamente que también nos exige un lenguaje sencillo, que sea de fácil comprensión, el tener intérprete para aquellas personas que no puedan usar, y de manera netamente procesal, me voy a detener, digamos, en 4 cuestiones. Primero, en alentar lo que llamamos los medios alternativos de resolución de conflictos en lo que es las cuestiones de vulnerabilidad. Nos está costando mucho a los países latinoamericanos usar los métodos alternativos. En Argentina cuesta mucho que entiendan que a través de la mediación, la conciliación o el arbitraje se pueden lograr resoluciones inclusive más contenedoras, más simplificadas, que a lo mejor que una resolución judicial. Creo que acá también es un problema de los abogados que siempre piensan que la única forma es la litigiosidad, que no existiría otra forma de resolver un conflicto. Son cuestiones sobre las cuales, deformadoras de los conceptos alternativos que tenemos que empezar a ahondar un poco más, pero en realidad nos traería en determinado tipo de conflictividad, con la atención inclusive de cuerpos técnicos dentro de la mediación, y la inmediación que tiene esto, nos traería, digamos, a lo mejor
soluciones más francas o más plausibles para solucionar determinados tipos de conflictos. Y los otros que voy a mencionar son el tema de lograr la oralidad, ¿sí?, para estos temas, y sobre todo la flexibilización de las formas. La oralidad, que es una cuestión que la mayoría de los códigos procesales de Latinoamérica están en auge en este momento. Desde el año 2018 se empezó a hablar muchísimo. En Argentina, Justicia 2020 aplicó, digamos, todo lo que es lograr que todos los procesos sean a través de la oralidad. Por supuesto que eran dos consignas, la oralidad y el expediente electrónico, pero la oralidad, así como los medios alternativos, logran soluciones, pueden ser soluciones más rápidas. La oralidad dentro de un proceso judicial nos logra la posibilidad de la inmediación con la parte y poder, digamos, de alguna manera u otra, sensibilizar un poco más el actuar del juez y tener más palpable cuál es la situación que realmente vive esa persona. En la mayoría de las, digamos, de las reglamentaciones que existen con respecto a la restricción de la capacidad, se ha puesto como obligatorio que el juez tenga una reunión, digamos, personal con la persona que se quiere declarar incapaz, a los fines de, inclusive, poder abordar de mejor manera cuáles son los apoyos o las sistemáticas que hay que aplicar, digamos, para estas personas. O sea que creo que la oralidad no solamente nos va a dar mayor agilidad y economía procesal, sino también, como estamos frente a temas sensibles, nos va a dar, digamos, una perspectiva justamente de mayor vulnerabilidad en la solución del conflicto. Y por último, para digamos, detenernos o para dejar abierto si ustedes quieren hacer más preguntas, algunas preguntas, es el tema de la flexibilización de las formas. Yo creo que tenemos que empezar a aplicar una regla que para mí es básica para el juzgador. A mayor vulnerabilidad, mayor flexibilización de las formas. Los estereotipos, las formas, digamos, un juez formal o totalmente ajustado a las reglas, que no tenga en cuenta, digamos, la flexibilización que le exige una vulnerabilidad, y hoy en día no estaría acorde con lo que nos exige a un juzgador los nuevos tiempos, porque en realidad encasillar una solución en una norma estática, inclusive en normas antiguas o en normas vetustas, o que ya han devenido obsoletas en función, digamos, de los cambios sociales y jurídicos que hemos tenido, significa en realidad en dar 10 pasos atrás, cuando lo que estamos tratando de ver es tener una justicia, digamos, que dé varios pasos adelante para que la sociedad vuelva a creer en la justicia. Yo llevo 38 años en el Poder Judicial, he hecho toda mi carrera judicial desde empleado, desde escribiente, y todavía, digamos, pienso que la justicia es un bien muy preciado para la sociedad, y anhelo en que la gente vuelva a creer en la justicia. Para eso, obviamente que nosotros mismos, los jueces, somos responsables en cambiar esa cara de la justicia. Entonces, me da la sensación que a pesar que es la era de los derechos, la era que llamamos de los derechos, muchas veces la gente no tiene el acceso a los derechos porque no se le permite la accesibilidad o no se le da la solución en el tiempo razonable, que es lo que ese derecho necesita para darle una solución puntual, en el caso concreto, a esa persona, y sobre todo si estamos ante una persona vulnerable.
Bueno, muchísimas gracias. Dejo abierto para si quieren hacerme alguna pregunta vía chat. ¿Quieren que repita? Me están preguntando acá que repita los casos de la... que repita los casos. Que toque, se me fue, que me pedían que hablara de los, si no me equivoco, uno de los temas era los fallos que había dictado la Corte Interamericana, ¿sí? Y ellos son Fornerón e hija contra Argentina, que es de 2012, ¿m? Que habló de la falta de razonabilidad en los plazos, el caso Chitay, Nech y otros contra Guatemala, que desde el 2010, que este era un caso de una investigación que no había sido hecho en un plazo razonable, y el otro es Yvonne Neptune contra Haití, que fue con un tema de demora en el propio acceso a la justicia, ¿no? No le habían dado, digamos, un tema, no le habían dado, digamos, una atención prioritaria en la atención del conflicto que tenía la persona. Bueno, acá Rubens me dice que actualmente, justamente por el tema de los conflictos que tenemos para que la gente entienda o atienda los conflictos con la resolución de los conflictos, dice que ellos están hablando de resolución cooperativa de conflictos, ¿no? Lo cual estaría, digamos, estaría bien. Muchas veces cuando se habla de lo extrajudicial, la gente ya tiene miedo, prefieren ir a la audiencia oral frente al juez y no ir, digamos, inclusive en los casos donde la mediación judicial, extrajudicial es obligatoria, no concurren a la audiencia fijada porque lo hacen como un trámite previo más para iniciar la demanda. Sí, acá Paulita Drasile, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Poder Judicial, me habla de las herramientas Eurosocial 23/2019, que son excelentes, que lo hizo un chico Centeno, creo que Robledo Centeno, no me acuerdo bien, que es una guía comentada de las reglas de Brasilia, que no tienen desperdicio, son utilísimas, digamos, para el comentario de cada una de las reglas. Acá me dice Joaquín Delgado Martín, gracias Paulita, que realmente son muy buenas, digamos, para el uso, ¿no? Para el comentario de cada una de las reglas. Bueno, no sé si alguna otra cosita más.
Coincido que tenemos a la necesidad de la sociedad. Mucha gente decide alejarse de la solución jurídica por la complejidad de los trámites. Una mujer que decide no divorciarse porque le piden hacer una sumaria para rectificar la partida de matrimonio que contiene un error en su nombre. Sí, todas estas cuestiones, por eso todas estas formalidades, que lo que hacemos a lo mejor es dilatar la solución para esa persona sin tener en cuenta muchas veces las consecuencias que puede tener dilatar ese problema para esa persona, ¿sí? A lo mejor en este caso los problemas inclusive que económicos de bienes que podría tener esta persona si yo le dilato la solución de declarar su matrimonio, su divorcio, por un simple error material, que en realidad si fuera simple, si es solamente simple, deberíamos empezar a usar un poquito más el estatuto que tiene el Registro Nacional de las Personas en Argentina, y eso deberían ser hechos por simple rectificación ante el Registro Nacional de las Personas sin necesidad de judicialización. ¿Sí? Son de las cuestiones, digamos, que las técnicas se llama cuerpo técnico o técnicas de actuación del Registro Nacional de las Personas, establece que, digamos, si fuera un simple error material, una letra, un mal que surgiría, digamos, con la simple confrontación de otras partidas, debería hacerle el registro sin judicialización. Bueno. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola. Hola Rubén. ¿Cómo estás Claudia? Gusto en verte. Igualmente. Vengo del gimnasio, así que no estaba muy preparado, pero dispuesto a escucharte. Yo ya terminé la conferencia. ¿Cómo terminé? ¿No era a las 6? ¿Ya? Claro. Para nosotros acá son las 7. Entonces tu horario, claro. ¿Verdad? Bueno, no importa, Rubén, escúchame, pueden después ver la grabación, no va a haber ningún problema, porque... Yo me acabo de conectar también. Ah, viste que yo te pregunté hoy si era el mismo horario, Mauricio. Y yo revisé. Él me dijo. Sí, yo revisé y era el mismo. Fíjate. Bueno, vamos a revisar el video. Perfecto. Gracias, Claudia. Yo ahí creo que tengo abierto para la gente que está todavía, pero no hay problema. Okay. Me gusta que estén ustedes porque empecé la introducción de la charla hablando de esta iniciativa que teníamos desde la red, digamos, esta ilusión que teníamos de armar una escuela y de hacer propia capacitación dentro de la red, que bueno, que digamos que... Me imagino que todos ellos son colegas tuyos, también muchas personas de Argentina, abogados que tú conoces, jueces también, ¿no? Sí, 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 sí. No, a los que me estén escuchando y estén todavía en línea, les quiero hacer la más cordial invitación para que se unan a la RedLAJ, a la Red Latinoamericana de Jueces. El enlace aparece ahí, Claudia se los puede reenviar. Están todos cordialmente invitados a todas nuestras actividades, a nuestros seminarios, nuestras conferencias y a este gran proyecto que tenemos de esta escuela judicial latinoamericana en la cual podamos invitar a jueces de todos los países y por supuesto contando con la participación de ustedes. Claudia tiene muchos más detalles, las páginas web también, no los quiero aburrir, así que cordialmente invitados, a pesar de que llegue tarde. Bueno, buenísimo. Damos por finalizado entonces la actividad y muchas gracias a todos. Gracias chicos por participar. Chao, chao. Fantástico. Gracias. Chao a todos.